Shalom Aleichem, Moshe aquí hoy en Abraham para Wolfdorf, Halacha y Nazar. Estamos a hoy día, perdón, jueves 12 de Sivan del año 5786. Estamos empezando con la lectura del libro Mesilat Yesharim, compuesto por Rabbi Moishe Chaim Luzzatto de bendita memoria. Antes de empezar quiero recordar los nombres de los rabinos cuya Hirulá es el día de hoy. Rav Abraham Weinberg, Rebbe de Slonim. Rav David Pardo de Sarajevo, autor de obras como el Hasdai Dovet sobre la Tosefta y el Maskile Dovet sobre comentario de Rashi, el Humash. Y Rav Chaim Israel de Pilov, hijo de Rav David de Kotsk. Que el recuerdo del Tzadik sea para bendición y que sus méritos nos cubran. Muchas gracias por su atención y por unirse con nosotros a la discusión. Recordad que pues si quieres hacer preguntas, si quieres hacer comentarios, inquietudes, puedes ponerlos ahí por el chat. Inclusive puedes eventualmente, si quieres conversar con nosotros por acá en vivo, también podemos hacerlo. Y pues por supuesto, si existiera alguna pregunta, yo si puedo la contesto. No obstante, siempre le dirigimos las consultas al rabino. Sefer Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. El autor dice así: he compuesto esta obra no para enseñar al pueblo lo que no saben. Vamos a ver si puedo. Eso, aquí está mejor. Así está mejor. Tal vez pueda acomodar esto de manera que también puedo ver los comentarios. ¡Hey! ¡Qué bonito me quedo! Listo. El autor dice: he compuesto este libro no para enseñarle al pueblo las cosas que no saben, sino para recordarles aquellas cosas que ya saben y las cuales deberían ser familiares para ellos. El autor parte acá del hecho de que todos los judíos somos conocedores de la tradición, todos los judíos estudiamos y por lo tanto los temas que él va sobre los que él va a discursar pues no deberían ser ignorados por el pueblo judío. Sigue diciendo: pues hallarás que en la mayoría de mis palabras únicamente cosas que la mayoría del pueblo ya sabe y sobre las cuales no debería tener ninguna duda. Pero de acuerdo a su familiaridad con la extensión de su verdad es evidente. Pero de acuerdo con la familiaridad y para el extremo de su verdad, y de que su verdad sea evidente para todos, así también es la negligencia muy prevaleciente y el olvido también de estas cosas, también es muy grande. Por lo tanto, el beneficio que se derivará de la lectura de este libro no puede proceder de una única lectura. Por lo tanto, pues es posible que el lector aprenda pocas cositas de las cuales quizás no sabía si lo lee una única vez. Es lo que quiere decir acá Rey Moshe Chaim Luzzatto. Más bien, el beneficio derivado de este libro vendrá de su revisión y aprendizaje diligente. Pues entonces el lector recordará las cosas las cuales por naturaleza el pueblo judío tiende a olvidar, y de este modo lo colocará en su corazón los deberes que le son ocultos. Aquí va a hacer una pausa, voy a recordar lo que dice la Gemara en el tratado de Brajot, y es muy a propósito de lo que está mencionando acá Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, y es que
La Gemara en Brajot dice que si una persona al finalizar el día hace un recuento de sus acciones, la Gemara trae la Gemara trae un desarrollo de la idea de que los sufrimientos que la persona experimenta, la persona normal, el común del pueblo, la Gemara ofrece la explicación de que los sufrimientos que la persona experimenta son producto de sus acciones. Gracias, Fabián. Bienvenido. También veo por ahí a Caro. Gracias, Caro, por conectarte otra vez. Raven, Santi, Washington. Washington, bienvenido. Qué gusto saludarte. Entonces la Gemara trae la idea de que la persona sufre producto de sus malas acciones. Ese es en el... Sí, claro, me imagino que sí sos familiar de Rav Chaim Pinto, por supuesto. Entonces, fundamentados en esto, la Gemara hace este ejercicio intelectual, este musar bonito, digo yo, esta ética moral bonita que nos trae la Gemara y dice, bueno, una persona puede analizar sus acciones y quizás pensar de que en realidad no ha cometido pecados, o sea, no ha hecho cosas tan malas como para merecer una retribución inmediata de sus acciones. Esto es totalmente contrario a lo que nos enseña la sabiduría de la Torá. Pero entonces dice, bueno, si la persona no encuentra en su conducta algo de lo que arrepentirse, algo de lo que corregir, pues entonces deberá hacer una introspección profunda de su conducta, de su día a día, de a quién le debe, de a quién le ha faltado el respeto, qué no ha estudiado, qué no ha rezado, las palabras que ha dicho, que ha jurado, que ha mentido, qué sé yo. Y entonces, si la persona después de hacer esta introspección, este análisis profundo de su conducta, llega a la conclusión de que en efecto no ha cometido pecado, entonces dice la Gemara que estudie Torah. Entonces, que estudie Torah, ¿por qué? Porque lo que la Gemara quiere decir con esto es que si la persona piensa que no ha cometido ninguna falta, por medio del estudio de la Torah se va a dar cuenta de que algo debe haber fallado y por lo tanto deberá arrepentirse de ese algo. Rabbi Maimónides en su capítulo de Hilchot Shuvah básicamente trae la misma idea. Y dentro de la dinámica del arrepentimiento, dice el libro de Vayikra que la persona debe enterarse, o sea, informársele en qué fue lo que transgredió, cuál fue su omisión o su negligencia en cuanto a la Torah, para que así aprenda la mitzvah sobre la cual fue el mandamiento, sobre el cual fue negligente, y por medio de esto aprender, estudiar, empaparse de lleno en las leyes que están alrededor del mandamiento sobre el cual fue negligente, para que así su arrepentimiento sea exitoso. No que no vuelva a cometer no que no vuelva a cometer la conducta antihalágica por la cual transgredió, porque pues eventualmente es posible que una persona vuelva a cometer el mismo error, sino que sepa lo suficiente como para que al detectar la posibilidad de verse expuesto a la comisión de una acción antihalágica, entonces que la persona se aleje de esa conducta tanto como le sea posible. Esto es lo que dice Rabbi Moshe Maimónides en Hilchot Shuvah, en las leyes del arrepentimiento. Y voy a parafrasear lo que dice. La persona, luego de haberse empapado, de haber aprendido todos los detalles sobre
el mandamiento que omitió o sobre el cual fue negligente, aprenderá por medio de esto, aprenderá todas las obligaciones, todos los deberes, todos los detalles que están alrededor de este mandamiento. Para que de ese modo nunca ni siquiera le vuelva a pasar por su cabeza la posibilidad de ponerse en una situación que le lleve a la comisión de la acción antihalágica. Y el ejemplo que pone es un ejemplo un poquito extremo, porque nos está hablando de una persona que que gusta de visitar casas de damas que no son su esposa. Y entonces la persona, al entender que si pasa por ese lugar, por frente a ese lugar o cerca de ese lugar, eventualmente sus inclinaciones van a ser más fuertes que él, de manera que se va a dirigir a ese lugar, entonces la persona va a buscar un camino diferente, totalmente alejado del lugar al que se dirigiría para cometer la transgresión, para así evitarse siquiera el hecho de estar cerca del lugar. Contrario a lo que hace la mayoría de las personas, hacemos la mayoría de las personas, que vamos estirando la posibilidad hasta encontrarnos delante del hecho. Y la inclinación, nuestros apetitos naturales son tan fuertes que no solamente nos ponemos en la posibilidad, o sea, nos saboteamos a nosotros mismos poniéndonos propios mismos en la posibilidad de cometer la actitud transgresora, sino que más bien justificamos, e inclusive hay quienes tienen el cinismo de llegar a argumentar que es la voluntad de Dios el hecho de que estemos en esa situación. El otro día estaba escuchando un shiur y odio no recordar quién fue el que lo dijo, porque hasta fue uno de mis rabinos, Rabbi David Shmuel Milder. Rabbi David Shmuel Milder está enseñando sobre un libro que se llama Malois Hamidois, o sea, la elevación del carácter, que ciertamente Baruch Hashem, que me acordé, está recitando, está mencionando al Tanat de Beishmael, o sea, la academia de Rabbi Ishmael, que dice que ciertamente Hakadosh Baruch Hu, el santo bendito Hashem, Dios, creó todo lo que existe en el universo, menos la mentira y la transgresión. Entonces aquella persona que argumenta, que se ve expuesto a una situación en la cual podría violentar alguno de los mandamientos que nos ordena la Torá, y que dice, justificando, es que Hashem me puso aquí, porque ciertamente Hashem es la causa de todas las causas y el origen de todos los orígenes, eso no lo vamos a negar. Pero cuando la persona dice, Hashem me puso en esta situación en la que, conociendo mis apetitos naturales, voy a terminar transgrediendo el Shabbat, voy a terminar transgrediendo la plegaria, voy a terminar transgrediendo mis obligaciones dietéticas de comer kosher, o todos los mandamientos que no son obligados, que no son deber. Entonces es mentira que Hashem puso a una persona en la situación en la que se ve expuesto a la transgresión, porque ciertamente Hashem no creó la transgresión, Hashem no creó la mentira. Dice, ¿es Dios el autor del mal? Mira, con ese nombre de usuario que tenés vos y haciendo esa pregunta, honestamente dudo mucho que... No sé si estás preguntando retóricamente, me imagino que sí, voy a darte el beneficio de la duda. Pero evidentemente, o sea, si estás poniendo atención, si acabas de llegar está bien, pero si le das un poquito de atención a lo que estamos conversando acá el día de hoy, te vas a dar cuenta de que esa pregunta básicamente la estamos respondiendo. Muchas gracias, Yaneidi. ¿Cómo estás? Shalom Aleichem. Bienvenida. No sé qué se me hicieron los participantes. Se me fueron todos los participantes. Bueno, está bien. Bueno. Y entonces, esto es lo que dice el Malois Hamidois, citando al Tana de Beiliyahu.
al Tana de Rabbi, no, perdón, Tana de Rabbi Shmuel. Hashem no creó la mentira, Hashem no creó la transgresión. La transgresión es producto de nuestra mala inclinación, de nuestro apetito por la rebeldía, por la transgresión, por la omisión de nuestros deberes. Entonces, ya casi, mira, Caro, que me encanta tu pregunta, ya enseguida me refiero a ella, porque estamos hablando precisamente de Teshuvá, no era el tema que estamos hablando, pero nos desviamos por aquí un poquito para darle un poquito de contexto a lo que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nos está enseñando en su Mesilat Yesharim. Entonces, la persona temerosa del cielo, al aprender sus deberes por medio de la ley, de la halajá, o sea, nuestras obligaciones prácticas, se va a alejar por todos los medios de la transgresión. ¿Qué pasa si una persona no conoce todos los mandamientos? O sea, la verdad es que la mayoría de nosotros no conocemos todos los mandamientos. Si cometiésemos una transgresión y nos enteramos, como dice en Vayikra, en Parashá, si no me equivoco, Parashá Tzav, la persona debe informársele cuál fue el detalle, cuál fue el tema de transgresión, para que así aprenda y por medio de esto evite volver a caer en eso. Dice la Torá que el arrepentimiento está a la mano. El arrepentimiento en hebreo se dice teshuvá, es decir, volver, regresar. Cuando cometemos una transgresión nos alejamos de nuestra raíz espiritual, de nuestra conexión con Hashem. Y una vez que nos damos cuenta de que hemos cometido una transgresión, debemos inmediatamente arrepentirnos, enterarnos de nuestra actitud, de nuestra conducta, como digo, anti-Torah, anti-halajá, aprender las leyes que regulan esa conducta y arrepentirnos de todo corazón para no volver a incurrir en la falta que cometimos. Entonces, la Gemara nos envía a la Torá para que la Torá nos enseñe que ciertamente no hay un solo día en el que no cometamos una transgresión, para que podamos arrepentirnos de ello. Como dice aquí Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que estábamos leyendo, de tal manera que por medio del aprendizaje, aquí Rabbi Moshe Chaim Luzzatto está hablando de su libro, el Mesilat Yesharim. Sin embargo, estamos hablando del aprendizaje en general. La persona que aprende diligentemente será constantemente recordada de las cosas que por naturaleza las personas olvidan, y por medio del repaso colocará estos deberes en su corazón. Por medio del repaso colocará los deberes en su corazón para que no les sean olvidados. Si reflexionas en el estado actual de los asuntos mundanos, verás que la mayoría de las personas de inteligencia promedio y con una agudeza mental y con una devoción de agudeza, y los devotos de agudeza mental, la mayoría de sus pensamientos y de sus intereses son sutilezas de la sabiduría y la profundidad del análisis. Cada persona según su inclinación intelectual y su deseo natural. Dice Washington, voy a ver. Linda enseñanza, todo fue creado para la humanidad. ¿Quiénes somos nosotros para qué retornar a ti, Hashem? No entiendo lo que escribiste, pero está bien. Dice, hay un comentario, en la Torah indica cómo peinarse y si tener barba larga. Sí, en Parashá Kedoshim lo indica. Puedes buscar en el libro de Vayikra. Parashá Kedoshim dice cómo debemos cortarnos el cabello y cómo debemos dejarnos la barba. No sé si, Caro, si estás por ahí, me confirmas si logré responder tu pregunta o si te queda alguna consulta adicional. Gracias a todos los que están participando, a todos los que se quedan con nosotros. Muchas gracias. Ishtabak Shamu. Sigue diciendo,
Hay aquellos que se esfuerzan grandemente en el estudio de la creación y la naturaleza. Otros dedican todo su estudio a la astronomía, las matemáticas o las artes. Hay aquellos que se acercan más a las cosas sagradas, a saber, el estudio de la Santa Torá. Entre todos ellos, algunos se ocupan con el análisis halágico, o sea, los deberes de la ley práctica. Otros se ocupan en el estudio del Midrash, que son las exposiciones exegéticas de los sabios, mientras que otros les interesa la pesicá. Pero son pocos aquellos que se dedican, que le dedican sus pensamientos y el estudio a los asuntos de la perfección del servicio divino. Sobre esto nos habla el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. ¿De qué estamos hablando? Hola papito, buenas noches, hijito. Estamos hablando de la introducción al Mesilat Yesharim. Solo estoy leyendo la introducción al Mesilat Yesharim, que es el libro que se llama La senda de los justos, la senda, de los íntegros, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Está disponible en este enlace por si alguien quiere leerlo. Mira, yo lo hubiera puesto hace rato por si alguien quiere ir siguiendo la lectura. Sigo. Pero son pocos los que dedican su pensamiento de estudio a los asuntos de la perfección del servicio divino. Rabbi Maimónides habla de que es necesario que la persona asiente su carácter, su temperamento, sus ideas, sus, ¿cómo se llama? Sus cualidades, sus conductas, para que de este modo, al equilibrar sus pensamientos, sus conductas, se convierta en un receptáculo apto para el conocimiento de la Torah. Es decir, una persona que no puede hacer no puede controlar sus pensamientos, o como decimos nosotros acá en Costa Rica, no conecta la lengua con el cerebro, dice lo que piensa y no considera las consecuencias de sus acciones o de sus palabras, anda de aquí para allá brincando, es emocionalmente inestable, no puede ser una persona útil en el servicio divino. De esto nos habla Rabbi Maimónides en Hilchot Deot, en la Mishneh Torah, en el Sefer Ma'adah. Aquí nos dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto que las personas deben enfocarse en la perfección del servicio divino. El servicio divino no es otra cosa que cumplir los mandamientos que Hashem nos ha ordenado en la Torah. Y para poder alcanzar este nivel de aceptabilidad en el cumplimiento de los mandamientos, evidentemente es necesario que estudiemos. Para mí es un estribillo lo que dice la Mishnah en el Tratado de Avot. El ignorante, o sea, la persona que no conoce la ley, no puede ser piadosa. La piedad sin ley no existe. Entonces es necesario que la persona sepa todas las 39 labores prohibidas de Shabbat, a qué hora empieza el Shabbat, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en Shabbat, cuáles son los mandamientos específicos que regulan la observancia del Shabbat, para que por medio de esto la persona pueda guardar Shabbat y demostrar su piedad en la exactitud de su observancia. Dice, yo no soy tan bueno rezando, pero para leer libros místicos me llama mucho. Ok, está bien. Hablando de esto, gracias Washington, de esto también tiene que ver con lo que estamos hablando, porque es parte del equilibrio. Y en el servicio divino nosotros debemos empezar por el principio. Es decir, no podemos, por ejemplo, aprender obras como el Zohar o el Sefer Yetzirah o el Sefer Jabair o el Pardes Rimonim o el Pardes Tapujim, que son libros de un misticismo muy, muy cargado, muy pesado, si antes no sabemos amarrar los zapatos como se los amarra un judío. Como estaba hablando hace un rato, si no conocemos las leyes de Shabbat, si no sabemos qué es Atmaná, qué es Akará, qué sé yo, todas estas cosas, qué son Hotzaot, qué es un Reshuyot. Si no sabemos todas estas cosas, es difícil que podamos tener un servicio divino exitoso, aunque nos la pasemos todo el día rezando Tehilim. Buenas noches, Shulam Aleichem Onsai, y gracias a todos los que se nos están uniendo. Yo tenía una
cosa que podía ver aquí dónde están las personas que se van uniendo, pero de repente ya desapareció. Entonces yo solamente los puedo ver conforme van apareciendo en el chat. De igual modo, muchas gracias a todos los que se nos van uniendo. Sí, entonces esta es el interés de la Torah, el interés de los sabios, es que logremos por medio del aprendizaje tener una observancia exacta. Hacíamos un contraste un día de estos sobre estos temas, y la escuela de pensamiento liderada por Rav Chaim Kanievsky, de bendita memoria, pues básicamente dice esto: una persona que se la pasa leyendo Tehilim todo el día, pues se la va a pasar leyendo Tehilim, pero si no aprende la ley de Shabbat, va a terminar transgrediendo el Shabbat. Sí, no leer Tehilim no te genera no leer Tehilim no te genera una responsabilidad, pero transgredir el Shabbat, eso sí nos genera una seria responsabilidad. ¿Sí? No aprender obras como el Zohar o como los que acabo de mencionar, son un montón. No aprender estas obras no causa ningún tipo de contrariedad. Pero no comer kosher, eso sí es un problema para nosotros. Entonces, ese es el nivel de exactitud, el nivel de balance, de equilibrio al que queremos llegar. Exactamente, Rick42W, bienvenido, gracias por aparecerte, porque ya te estaba echando de menos. Muchas gracias, de verdad, bienvenido. Exactamente, por eso es tan necesario el aprendizaje de la halajá práctica, halajá para hacer. Como dicen los sabios, isur ve'eter, que es prohibido, que es permitido, que es kosher, que es pasul, que es taor, que es tamé, que son taruvot, etcétera. Todas estas cosas bonitas en las que nosotros nos ocupamos. De acuerdo. Entonces dice el Mejaber, Moshe Chaim Luzzatto, dice: pocos son aquellas personas que dedican su pensamiento y estudio al tema de la perfección del servicio divino en cuanto al amor, o sea, amar a Hashem. Aquí sobre este tema de amar a Hashem hay mucho que decir. Temer a Hashem, apegarse a Hashem y otras ramas de la piedad. Aquí la palabra que el Mejaber utiliza, el autor utiliza como piedad, es la palabra de Hasidut, de Hasid, de la persona ferviente en el cumplimiento de la ley. Me parece extraño que se me haya perdido esto. Estoy tan incómodo de que no aparezca. Vamos a ver. Wow. Hay muchas interacciones, aprecio mucho eso, se ve muy bonito. Qué extraño. Bueno, no importa, no me le voy a poner más cabeza a esto y voy a seguir, pero me gustaba más como se veía antes. Esa es la visualización, es lo que me tiene incómodo, pero bueno, del cielo es todo. Ok, estaba diciendo, aquí estoy. Y todas las ramas de la piedad. La piedad es Gesed. Gesed, sí, perdón, ya voy a regresar, perdón. Es que ya, mucho. Gesed, o sea, la palabra de una persona piadosa, un Hasid. Y esto me lleva otra vez a lo que acabo de recordar en la Mishnah. No hay Hasid ignorante. El ignorante no puede ser piadoso. Eso es lo que quiere decir Hasid. Hasid no es el perteneciente a una secta que se viste de blanco y negro, que se pone en sombrero de peluche. No. El Hasid es el piadoso, la persona que quiere ir más allá de la letra de la ley. Pero sorpresa, según lo que dice Rabbi Maimónides en Hilchot Deot, la persona que quiere ir más allá de la letra de la ley necesita conocer la ley. ¿Por qué? Porque no se puede saber si uno debe estirar las posibilidades o más bien refrenar sus posibilidades, sea que aplique o no. Rabbi Maimónides lo ejemplifica como
dirigirse hacia los extremos y no podemos saber si debemos dirigirnos hacia un extremo u otro si antes no conocemos la letra de la ley, porque la letra de la ley, o sea, el deber exacto, la observancia tal cual es lo que nos coloca en el punto de equilibrio. ¿Sí? Y entonces este punto de equilibrio nos abre el entendimiento, expande la conciencia para saber si debo dar tzedakah. Y alguien diría, wow, pues dar tzedakah es algo que es tremendo, o sea, no deberíamos tener límite para la tzedakah, pero también la persona que conoce la halajá sabe si no debería dar tzedakah, ¿sí? Son cosas que uno podría poner el amor al prójimo como una de las máximas expresiones de la observancia de la ley, pero hay ciertas limitantes del amor al prójimo en donde no podemos, como estaba diciendo mi rabino, ayer estaba diciendo mi rabino, que uno debe corregir con cariño, pero también hay momentos en los que uno debe ser contundente a la hora de corregir para que se entienda que lo que estás haciendo es una corrección. Hey Jake, shalom, bienvenido, espero que estés muy bien. Sigo, voy a leer un poquito los comentarios antes de seguir. Yo creo que esta idea, que es una idea, para mí es como una muletilla de que el ignorante no puede ser piadoso. Yo creo que queda bien clara con lo que estamos tratando de explicar, ¿sí? El primer paso para llegar al judaísmo es conocer el Shabbat. Bueno, sí, puede ser. Yo antes tenía un tío que era judío, con él me sentaba a leer la Torah. Baruch Hashem, Santi, gracias por compartir. Buenas noches, Onza, que descanse, Shalom Aleichem. ¿De qué trata la creencia suya? Si se queda en el live se va a dar cuenta. Ok, entonces, esto no es por lo que... Esto no sucede porque ellos no consideren que estas cosas sean fundamentales. Pues si les preguntas a aquellas personas que se esfuerzan en la perfección del servicio divino, cada uno responderá que es de vital importancia y que es impensable para una persona ser considerado verdaderamente sabio si no ha entendido del todo si no ha entendido completamente estos asuntos, o sea, amar, temer, apegarse a Hashem. Más bien, su falta de dedicarle más atención a esto surge del hecho de que resulta que es un conocimiento con el que la gente está muy familiarizada y por lo tanto no ven la necesidad de invertir mucho tiempo en el estudio de estas cosas. Consecuentemente, este estudio y la lectura de los libros que tratan sobre estos temas es dejado a personas que no son tan, voy a traducir esto, a personas que no son tan conocedoras y que más bien casi carecen de inteligencia. Estos tipos de personas, a este tipo de personas les encontrarás diligente en todo esto y no escatimarán hasta que la situación haya llegado al punto de que si uno ve una persona involucrándose en conductas piadosas, no podrá evitar sospechar de que es alguien de inteligencia dudosa, o sea, carente de inteligencia. ¿Sí? Esto lo dice mi rabino, por ejemplo, que uno debe ser tan bueno, que uno debería ser tan bueno, tan extremadamente buena persona, que los demás piensen que la persona es tonta. ¿Sí? Dice mi rabino, ¿qué tan bueno hay que ser hasta que los demás piensen que sos tonto? Así de bueno tenés que ser. Evidentemente esa es la medida de él. Él es un hombre piadoso. Los hombres normales tal vez no podemos llegar ahí a ese nivel. Dice, I wonder where the myth of whatever. Dice Elon, usted es judío. Elon,
Gracias por preguntar. Las consecuencias de esta situación son muy dañinas, tanto para aquellos que poseen sabiduría como para los que no. Es decir, lo que quiere Rabbi Moshe Chaim Luzzatto está diciendo es que se desprecia el aprendizaje de estos temas de piedad que tienen que ver con el amor, con la emoción, el temor y el apego a Hashem. Entonces, las personas que se encuentran, son dirigentes en todo lo demás, las diligencias de descartar o desestimar, ¿cómo se dice? De subestimar, sí, son malos para todas las personas que poseen sabiduría, para los que no. Pues esto causa que ambos tipos de personas carezcan de piedad verdadera y por lo tanto hacen excesivamente extraño que la piedad se halle en el mundo. Laila Tov Santi, que descanses, muchas gracias por tu atención. Se ausenta de la sabiduría debido a la falta de reflexión en ella y de igual modo se ausenta de los sabios debido a que los sabios no reflexionan sobre estas cosas y de igual modo los que no son tan sabios no lo entienden por su falta de inteligencia. La situación ha llegado al punto en donde la mayoría de personas imaginan que la piedad consiste en recitar muchos salmos. Ojo, aquí casi que lo que estábamos hablando hace un momento. La situación ha llegado al punto en el que la mayoría de las personas imaginan que la piedad tiene que ver con recitar muchos salmos, o pasarse recitando, o pasarse confesando sus pecados toda la noche, o imponerse ayunos imposibles, cargas pesadísimas, prohibiciones de todo tipo, meterse en agua fría, casi hielo, para que por medio de esto el cuerpo sufra. Y dice el Ramjal, todas estas cosas son incompatibles con el intelecto y para ellas y para estas no se puede hallar paz para la persona que las hace. ¿Por qué? Porque están tan creídos. Ojo, vuelvo a la Mishneh Torah de Rabbi Moshe Maimónides. La Mishneh Torah de Moshe Maimónides dice que está prohibido el ascetismo. O sea, está prohibido imponerse más prohibiciones de las que ya la Torah nos ha impuesto. ¿De acuerdo? Y entonces, más o menos lo que el Ramjal está diciendo acá es lo mismo que dice Rabbi Maimónides. O sea, estas personas creen que privarse, que castigarse, que someterse a torturar su cuerpo por medio de ayunos, por medio de no beber agua, por medio de caminar de aquí para allá, etcétera, de pasarse toda la noche recitando salmos. O sea, ninguna de estas conductas está proscrita, quiero decir, pero no es el meollo, no es lo que importa en cuanto a la devoción piadosa para servirle a Hashem. Shalom Aleichem Sango, espero que estés muy bien. Un abrazo. De este modo, dice el Ramjal, la verdadera piedad que es aceptable y pretendida, o sea, querida, está más lejos de lo que nuestras mentes pueden concebir. Pues es evidente que aquello que la persona no siente, no considera como ser una obligación para él, entonces no ocupará un lugar en su mente. Aunque el inicio de las fundaciones, Washington, Laila Top, que descanses. Aunque el inicio de la fundación de la piedad ya ha sido implantado en toda persona recta de corazón, no obstante, si la persona no se involucra a sí misma en el estudio, entonces encontrará que sus ramas
no las reconocerán y las pisoteará sin darse cuenta de haberlo hecho. Observa los asuntos de la piedad y teme a Hashem. Purifica tu corazón Observar los asuntos de piedad y el temor a Hashem y la pureza del corazón no son cosas implantadas de manera innata en una persona. Es decir, el temor a Hashem no es ese temor que nosotros sentimos cuando vemos un oso o cuando vemos un león o cuando tiembla o cuando vemos un tornado. No, no ese es el tipo de temor que habla la Torá con el cual le tememos a Hashem. La piedad tampoco es un rasgo que es innato en la persona. De hecho, si la piedad fuera innata, pues entonces no aprenderíamos a robar, no aprenderíamos a mentir, no aprenderíamos a faltar el respeto a los padres. ¿Sí? La piedad y el temor a Hashem y la pureza del corazón son cosas que deben aprenderse, deben adquirirse. Una persona, por lo tanto, no podrá aprender estas cosas por medios tales como la falta de sueño, la debilidad, la inanición o comer mucho, o por otro tipo de respuestas implantadas naturalmente en nuestra naturaleza. Más bien, ciertamente es necesario emplear medios y estrategias para adquirir el temor a Hashem, la piedad y la pureza del corazón. John, sí, yo sé, el antisemitismo nunca se ha ido. El antisemitismo nunca se ha ido. A veces se esconde, se mantiene latente, pero siempre está ahí. Todo lo que nos está diciendo el Ramjal en este párrafo es básicamente que estas cosas deben ser aprendidas. O sea, no son implantadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, por medio del aprendizaje, no por medio de prácticas que nos lleven a la privación. El temor a Hashem es como el respeto que se le tiene al padre y a la madre. Pues básicamente es parecido, sí, ciertamente. Gracias por tu pregunta. De hecho, el mandamiento del Shabbat está yuxtapuesto. El mandamiento del Shabbat está yuxtapuesto al tema del respeto a los progenitores en ambos textos en los que se menciona. En Parashá Yitro, al entregar la Torá, nos habla de Sajoret Yom HaShabbat Lekachó, y después nos dice Kibud Abaem. Se recuerda el día del Shabbat para santificarlo, y después dice honra a tu padre y a tu madre. Ahí está en ese orden. Primero el Shabbat y después el respeto al padre y a madre. Y en Parashá Kedoshim está escrito a tu madre y a tu padre temerás. Se invierte, ojo. Que en Parashá Yitro nos dice honra Kibud Abaem, honra a tu padre y a tu madre. Pero en Parashá Kedoshim dice a tu madre y a tu padre temerás. Primero menciona a la mamá. Y Shabtotai Tishmoru, y cuidarás mis Shabtot, mis días de Shabbat. De aquí los sabios, del segundo texto, los sabios nos dicen el temor, o sea, porque dice a tu padre y a tu madre temerás, cambia radicalmente. Dice de kibut, que es respetar, a temer. Dice a tu padre y a tu madre temerás, para entender de que así como le temes a Hashem que te creó, debes temer a tu padre y a tu madre que fueron socios de Hashem para traerte al mundo. Pero por encima del respeto al padre y a la madre está el temor de Hashem. Dice John H. Hill, ¿de dónde es usted? De Costa Rica, gracias por preguntar. Judacito, mi hijo, me pregunta, ¿y si le admiro? Eso es parte, mijito, eso es parte. El respeto es parte, pero eso hay que ganar.
El respeto, yo tengo la teoría de que el respeto debe darse a todo ser humano, independientemente de su condición. Pero en cuanto al papá y a la mamá, pues hay una obligación todavía más porque es de Torah. Al prójimo se nos enseña a amarle, mientras que a papá y a la mamá se nos enseña tanto a respetar como a temer. Como para responder la pregunta que hacía Rick42W, es que pone al papá y a la mamá en una posición privilegiada casi cerca de Hashem, del deber de respeto que se le debe al padre y a la madre. Es necesario emplear medios, estrategias para adquirir el temor, el amor y la piedad. Aquí lo que nos está diciendo aquí el Ramjal es revelador. Uno no ama a Hashem como un sentimiento de cuando uno ama a una persona. Dice mi hijo, no encontré la palabra correcta para esa pregunta. Está bien. Dice Mauricio Figueroa, y tú eres judío. ¿Alguien le puede responder a Mauricio Figueroa por mí? Muchas gracias. Gracias. Y a este user, ese montón de números también. Pregunta si soy judío. Imagínate. Bueno, donde nos está diciendo Ramjal acá que, por ejemplo, el amor, la persona que dice yo amo a Hashem, no se puede amar a Hashem. La manera de amar a Hashem es por medio del estudio, por medio del aprendizaje de la Torah. De hecho, este mandamiento de amar a Hashem con todo el corazón se nos da en tres capas, por decirlo así. La primera capa es amar a Hashem con todo tu corazón. O sea, con tus dos inclinaciones vas a poner ambas inclinaciones al servicio de Hashem. Bechol nafshecha, con toda tu alma. Ya ahí le contestaron user 7242, etcétera, etcétera. Puede leer lo que están escribiendo ahí los comentarios. Y así con irreverencia, con falta de respeto y con arrogancia yo no respondo preguntas. Entonces, el mandamiento de amar a Hashem se da en tres capas. Amar a Hashem con todo el corazón, levabeja, con su corazón total, o sea, con todas sus inclinaciones. Bejol nafsheja. Sí, y alguien le respondió ahí con respeto. Ahí, con respeto ya alguien le respondió por ahí y la respuesta es correcta. Bejol nafsheja, con toda tu alma, es decir, con todo lo que significa tu psique. Bejol meodeja, con todos tus medios, es decir, con todo lo que tenés a la mano. Dice, normal de una persona que se traga lo primero que sale en un reel de Instagram. Sí, ciertamente, totalmente de acuerdo, mijo, gracias. Entonces, este es el mandamiento de amar a Hashem, pero también los sabios encontraron un problema, porque en la Torah está escrito, y te pegarás, te adherirás a Hashem con todo tu corazón. Entonces los sabios preguntan, pero ¿cómo se adhiere uno a Hashem? Sí, yo soy un ser humano hecho de carne y hueso, soy materia, y Hashem no es materia. ¿Cómo voy a hacer esto? Los sabios responden por medio de apegarse a los rabinos, a los sabios de la Torah. Vemos lo que está pasando en el mundo y damos nuestra opinión. Sí, pero si me están preguntando insistentemente si soy judío y ya he dicho que sí infinitas veces, pues entonces es más que suficiente. Gracias. Lo mismo sucede no solamente con el amar a Hashem, o sea, cuando una persona dice yo amo a Hashem y no cumple sus mandamientos, no cumple sus mitzvot, no estudia su Torah, pues entonces evidentemente lo que está es simplemente hablando de la boca para afuera, porque no puede cumplir el mandamiento de amar a Hashem a menos que le sirva a Hashem por medio del aprendizaje de su Torah. Sí, está bien, perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Ahí la gente sigue respondiendo. Muchas gracias por preguntar. Gracias, Nasty Hair Jewish, por unirte. Gracias. De la última pregunta que dice Sebu, no vale ni siquiera la pena leerla.
Lo mismo sucede con el temor a Hashem. En la Torá está escrito y sobre el tema de diezmar, dice, para que aprendas a temer a Hashem tu Dios. De aquí más adelante, el Ramjal nos va a enseñar que el temor a Hashem es algo que se aprende. Muchas personas, más que nada las sectas idólatras, dicen cosas como que el temor del que habla la Torah es un temor reverente. No, 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 es temor, temor de verdad. Temor que se aprende al entender de que Hashem es el ser de cuya existencia depende todo el universo y que Él, si se puede hablar de esta manera, con el solo chasquido de sus dedos, si es que tiene dedos, podría acabar con el universo, podría acabar con la vida humana, podría acabar con la existencia. ¿Por qué? Porque es el poder de todos los poderes, la causa de todas las causas y el origen de todos los orígenes. Cuando nosotros logramos interiorizar de algún modo precario la grandeza de Hashem y logramos dimensionar acaso la magnificencia de su poder, no puede sobrecogernos otra cosa que no sea temor. Temor de fallarle, temor de desobedecerle, ¿sí? Temor de no estar a la altura temor de no estar a la altura de la misión que Él nos ha encomendado. Porque esta introducción de Mesilat Yesharim que estamos leyendo es precisamente lo que nos va a hablar es sobre la razón, sobre el propósito de la existencia humana. Y así como hablamos del temor, hablamos del amor, también hablamos de la piedad y de la pureza del corazón. La pureza no es un estado que se adquiere por no tocar cosas, sino es un estado mental que se ocupa en el hecho de no contaminar su alma, de no contaminar su neshama, porque hay un pecado muy grande que es contaminar la neshama. La neshama que Hashem nos da es pura, y si nosotros consuetudinariamente nos acostumbramos a la comisión de conductas transgresoras de los mandamientos, eventualmente incurrimos en el pecado tan grande de contaminar la neshama. Observa los asuntos de piedad. Perdón, ya esto lo había leído. Más bien, ciertamente es necesario emplear medios y estrategias para adquirir este conocimiento. ¿Tú eres judío por gusto? ¿La religión conoces desde pequeño? La respuesta para esa pregunta es simple y sencillamente que soy judío. No hay otra manera de responder. Pues somos judíos y es todo lo que podemos decir al respecto. Muchas gracias. También no hay carencia de factores detrimentales los cuales distancien a la persona de ellos, sino que correspondientemente tampoco hay carencia de medios por los cuales estos obstáculos puedan ser librados. Si es así, entonces ¿cómo puede una persona no necesitar dedicar tiempo al estudio, de saber la verdad de los temas y aprender los medios por los cuales llegará a cumplir los mandamientos de manera exitosa? ¿De dónde es que llega esta sabiduría al corazón de la persona? ¿Y cómo va a llegar esta sabiduría al corazón de la persona si la persona no la procura? O sea, esa es una pregunta retórica. ¿Cómo va a saber si no estudia? Estoy leyendo un libro que se llama La senda de los íntegros de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Si yo quisiese ser judío, ¿cómo puedo ser judío? Deberías conseguirte un rabino que te ayude para ese efecto. En el lugar en donde vivas, no sé dónde estás, conseguirte un rabino para que te ayude para ese efecto si fuese el caso. Eventualmente es muy posible que de inicio te digan que no, porque nosotros no hacemos proselitismo. Debido a que queda claro para todo hombre sabio la necesidad por el perfeccionamiento del servicio divino y la necesidad
de su pureza y de su higiene, pues sin estas, pues sin ella, perdón, sin esta, ciertamente no sería aceptable del todo, sino que simplemente se convertiría en alguien repugnante y despreciable. Hashem quiere el corazón, está escrito, a Rahmaná Libabai, y discierne todas las imaginaciones de los pensamientos. Si le buscas, él te hallará, pero si le desprecias, él te desechará para siempre. Entonces, ¿no es posible convertirme al judaísmo? Erev Tov, sí, sí es posible convertirse al judaísmo. Simplemente necesitas buscar un rabino que te ayude. Al ver que preguntas qué es un rabino, me parece que tenés una gran tarea que hacer si en efecto querés convertirte al judaísmo. Elisheva 313 pregunta, ¿existe el alma judía? Sí, cuando existe el alma judía, la que nace de una madre judía. Es un proceso largo, es un proceso tedioso, cansado, y de hecho una persona que no esté convencida de que quiera convertirse al judaísmo no debería ni siquiera intentarlo, porque puede ser algo muy traumático para la persona. ¿Por qué es tan complicado? Porque lo normal es que las personas no quieran convertirse al judaísmo. Eso es lo normal. Y cuando un no judío quiere convertirse al judaísmo, pues vemos una anormalidad, una anomalía que no debería suceder. Y entonces es mejor que, si no naciste judío, es mejor que te quedes como no judío. Somos seres humanos enemigos y no enemigos si querámonos unos a los otros. Sí, no entiendo lo que quieres decir ahí. Quiero saber qué dice la cábala acerca de la locura psiquiátrica o cuál es su opinión del grado. Yo no le quedo debiendo la respuesta para esa pregunta a Juan José Martínez. Yo no hablo de cábala por acá. Está escrito en el libro de Levítico, en Parashat Kedoshim, que no podemos cortarnos el cabello en redondo. Laura B., soy de Costa Rica. Entonces, ¿qué responderemos el día de la reprensión si hemos sido negligentes en el estudio, en el aprendizaje de la Torá? Hemos abandonado aquello que es tan incumbente a nosotros y es la principal causa por la cual Hashem nos mantiene con vida. Con todo gusto, Elisheva, para eso estamos. ¿Los musulmanes son tus archienemigos? No. Voy a responder esa pregunta. Los musulmanes son archienemigos de todo el mundo. Nosotros no somos enemigos de los musulmanes. O sea, nosotros no queremos que los musulmanes dejen de existir. Los musulmanes sí quieren que todos los demás dejen de existir. Entonces, si replanteas tu pregunta, tal vez podrías entender lo que estoy diciendo. ¿Los musulmanes son archienemigos del mundo? Sí, los musulmanes son archienemigos del mundo. Así sí lo vas a entender mejor. ¿Qué es que Hashem requiere? Que no seamos negligentes en el estudio, sino que nos enfoquemos y dediquemos de toda manera posible al aprendizaje de la Torah. Exactamente, denuncias reales, tenés toda la razón. Los musulmanes son los enemigos de todo lo que no sea musulmán. ¿Acaso es concebible para el ejercicio de nuestras mentes y la labor de la labor en las preguntas lógicas a las cuales no estamos obligados, a los discursos agudos que no llevan, estamos obligados a las discusiones filosóficas, a los discursos agudos que no generan ningún beneficio y a las leyes que no nos son relevantes y las cuales nos hacen generar una gran deuda con nuestro creador, de manera que abandonamos el hábito y no nos rendimos a la práctica de la Torah? Shalom, shalom. Dice, ellos tienen su cultura y creencia. Ciertamente. Ciertamente. Si no analizamos y no interiorizamos cuál es el verdadero temor divino y cuáles son sus extensiones, entonces ¿cómo podemos aprenderlo?
y cómo podremos salvarnos a nosotros mismos de las vanidades de las vanidades mundanas que causan que nuestro corazón sea tan olvidadizo. ¿Acaso no será olvidado y se irá inclusive a pesar de que reconozcamos su necesidad? Shalom significa paz. De igual modo, en cuanto al amor de Hashem, estamos hablando del temor a Hashem. Aquí el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nos está haciendo una armonía de por qué debemos aprender estos temas. Estamos hablando del temor divino, estamos hablando del amor divino y de la piedad. Entonces, del temor a Hashem nos acaba de decir, debemos aprender a temerle a Hashem, como está escrito en la Torah. Y del mismo modo también debemos aprender a amar a Hashem. No podemos simplemente decir que amamos a Hashem o decir que tememos a Hashem si no aprendemos cómo hacerlo por medio del estudio de la Torah. Es como las vacas. Como las vacas. Decimos en Costa Rica, no voy a decir el resto del refrán, pero como las vacas. De igual manera, en cuanto al amor de Hashem, si no nos ejercitamos a implantar en nuestros corazones, a través de los medios que nos llevan a Él, ¿cómo podemos decir que amamos a Hashem? Y esta es una pregunta retórica. ¿Cómo voy a decir que yo amo a Hashem si no guardo Shabbat, si no como kosher, si no cumplo mandamientos, si no guardo las festividades, si no cuido mi lengua, etcétera, etcétera? O sea, es estrictamente necesario. ¿Cómo puedo decir, es que yo le temo a Hashem, pero con temor reverente, como dicen los idólatras? No, el temor reverente no existe. Es temor de verdad, es temor aprendido, ¿sí? Es totalmente distinto a cuando yo veo a cuando hay un terremoto. Yo, uy, qué miedo, un terremoto. Sí, no es ese tipo de temor. Es que estoy leyendo los comentarios, pero a veces ponen cada cosa. A Elisha 313 le agradezco mucho por los comentarios. David Shimon Pérez, bendiciones para vos también. No es ese tipo de temor, como que yo voy caminando por la calle y me encuentro un león y yo digo, qué miedo, el león me va a comer. No, ese temor es innato. El temor a Hashem es aprendido y se aprende por medio de la práctica de la ley. Está escrito que los mandamientos sirven para refinar el carácter de la persona. Sí, y este refinamiento al que se refiere es precisamente entender que cada vez que cumplimos un mandamiento, cada vez que observamos una halajá, estamos sirviéndole a Hashem. Lo mismo es en cuanto al amor. Rabbi Shaul Michane pone un ejemplo hermoso y él dice, una persona que nació en cualquier país del mundo, una persona nació aquí de este lado del mundo, en Costa Rica, y esta persona crece admirando Francia, crece admirando los Estados Unidos de América. Y él dice, los Estados Unidos de América son el mejor país del mundo, yo amo los Estados Unidos de América, yo quiero ir a los Estados Unidos de América. Eventualmente, esa persona va a aprender inglés, va a aprovechar cada oportunidad que tenga para llenarse más del conocimiento de ese país al que ama, ¿sí? Y en algún momento va a llegar a ese país. ¿Por qué? Porque él ama a ese país. Es lo mismo que sucede cuando expresamos amor por una persona o cuando expresamos amor por una actividad. Yo digo, bueno, es que a mí me gusta cocinar. Entonces yo voy a aprender a cocinar, voy a conocer cómo interactúan los ingredientes, cómo debo sazonar una comida, la cantidad de calor, añejamiento, fermentación, qué sé yo, cosas así porque me gusta cocinar. ¿De acuerdo? Es lo mismo con el temor a Hashem. Entonces es totalmente descabellado que alguien diga, yo amo a Hashem, yo amo la Torah, pero no aprende Torah, no se involucra en el aprendizaje de los temas siquiera más básicos de la ley. Qué curioso esto, hasta ahora me tiene una alarma. Qué vacilón.
Ahora me ponen la alarma TikTok, no sé cuánto llevo, 60 minutos. Ah, ya llevo 60 minutos. No sé qué quiere decir adivinen quién va bloqueado. Listo. Es más fácil bloquear personas. ¿De acuerdo? Entonces, de dónde podemos decir que nos apegamos a Hashem y la pasión en nuestras almas hacia el santo bendito sea y su Torah, si no le damos atención a su grandeza, a su grandeza, a su exaltación, que es lo que produce en nuestros corazones el deseo de apegarnos a Él? ¿Cómo purificaremos nuestros pensamientos si no nos ejercitamos en cuanto a la purificación, en cuanto a la limpieza de aquellas imperfecciones que nos surgen por medio de la naturaleza física? ¿Y cuál de todos nuestros, y cuál de todas nuestras, y cuál de todas nuestras conductas que de igual modo están en la necesidad de tanta rectificación y corrección? Perdón, ¿y qué de todas nuestras conductas que de igual modo necesitan rectificación y corrección? ¿Quién les corregirá y quién rectificará y quién las rectificará si no nos encargamos de ellas y no somos extremadamente meticulosos en este proceso? Si verdaderamente examinamos este asunto, descubriremos la verdad y de ahí nos beneficiaremos y podremos enseñar a los demás el beneficio de ello también. Esto es lo que dice Shlomo HaMelech. Si buscas, si la buscas como plata y la procuras como un tesoro enterrado, entonces entenderás el temor de Dios. Él no dice que entenderás la filosofía. El judaísmo no es una filosofía. Entonces, tampoco dice que entenderás astronomía o que entenderás medicina. Tampoco dice decisiones legales, temas jurídicos, ni tampoco temas de ley, sino que dice entenderás el temor de Dios. De verdad, de aquí podemos aprender que para entender el temor de Dios uno debe buscarlo como se busca la plata y como se procura un tesoro enterrado. Es suficiente que hayamos sido enseñados por nuestros ancestros y que estemos familiarizados en cada. Es suficiente que hayamos sido enseñados por nuestros ancestros y que estemos familiarizados en cada observancia en un sentido general. ¿Acaso es concebible que hallemos tiempo para todas las demás ramas del conocimiento del estudio, pero que no seamos capaces de sacar tiempo para la Torá? ¿Por qué debería un hombre de separarse a sí mismo, por lo menos, fijar tiempos para el estudio, si fuese forzado, por el resto de su vida, para volver a otros estudios y otros temas? De verdad está escrito. Entonces teme a Dios, pues esto es sabiduría. Nuestros sabios de bendita memoria comentan, dice, esto se refiere a una persona. Porque habla de una persona en particular. De verdad, el temor a Hashem es considerado sabiduría. Como está escrito, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Y este solo es la verdadera sabiduría. Ciertamente, aquello que no requiere investigación, o sea, que no requiere que le dediquemos nuestro estudio totalmente a ello, nuestro tiempo al estudio de estos temas, no puede ser considerado sabiduría. Yo creo que la gente no sabe leer que si las preguntas se hacen con respeto, yo respondo con respeto, si no, pues no.
La mayoría de judíos se contradicen. Estoy a punto de bloquearte, pero, pero me llama la atención. ¿Por qué haces una afirmación de ese tipo? Ponen un puntito nada más, que sí son de, no voy a decir, pero bueno. Todos creemos en un solo Dios. Eso es lo que vos pensás. Con todo respeto, eso es lo que vos pensás. De verdad, una gran cantidad de análisis es necesario en todas estas cosas si van a ser entendidas como verdad, no como imaginación o como una alucinación. Cuánto más todavía se requiere para poder asimilarlas, para poder hacerse de ellas y que éstas se conviertan en parte de tu conducta, de tu comportamiento. Aquella persona que contempla estos asuntos verá que la piedad no depende de las cosas las cuales los piadosos tontos consideran, sino que depende de la verdadera perfección y de una sabiduría muy grande. Mira, escribe Diay, entonces quiere decir costarricense. Ustedes creen que Jesús solo fue un profeta y ustedes mismos su religión lo mataron. ¿Cuál es la contradicción? Estamos siendo totalmente consistentes. Si no creímos que Yeshua era profeta, era necesario que muriera. Entonces no veo yo cuál es la contradicción. Estamos siendo perfectamente coherentes. O sea, iniciaste diciendo que los judíos nos contradecimos y ahora decís que la contradicción es porque en tu imaginación los judíos mataron a Yeshua. En realidad los judíos no matamos a Yeshua, fueron los romanos. Y esto no lo digo yo, lo dicen sus propios historiadores. Los propios historiadores cristianos afirman que fueron los romanos los que mataron a Yeshua y no fuimos nosotros. Y aún así, si Yeshua no era profeta, perfectamente merecía la pena de muerte. Y entonces no veo yo cuál es la incoherencia. Muchas gracias por el comentario, pero en realidad no. Con esa forma de pensar, por eso no hay comprensión y conflictos. Toda realidad bendice por los infinitas del cielo. Baruch Hashem, Shtabach Shemogam Lachem. Ya ves, con esa forma de pensar, por eso no hay comprensión y conflictos. La comprensión, o sea, en realidad yo no tengo que estar de acuerdo con vos en todo lo que vos digas y vos tampoco tenés que estar de acuerdo conmigo. Lo que debemos es, en el mejor de los casos, respetarnos y si acaso tolerarnos. Pero al decir que todos creemos en un mismo Dios, en realidad no tiene mucho sentido. ¿Me puedes explicar Génesis 49, 10 al 12? No estoy hablando de ese tema. Te recomiendo que busques en Sefaria, se llama sefaria.org. Ahí están los textos de la Torá con todos los comentarios de los sabios y ahí vas a encontrar hartas explicaciones sobre cualquier tema que vos que necesitas clarificación. Esto es lo que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, nos enseña cuando nos dice: y ahora, Israel, ¿qué es lo que Hashem tu Dios pide de ti? Sino que temas a Hashem tu Dios y camines en sus sendas, que ames a Hashem y que sirvas a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y sus estatutos. Hay una persona que no se identifica, dice: ¿qué opino de la palabra goy? ¿Qué opina usted de la palabra extranjero? ¿Usted cree que decirle extranjero a una persona sea un insulto? Si una persona llega a su país y no es nativo del país, usted dice: es que él es extranjero, ¿usted tomaría eso como un insulto? Si usted va a otro país y una persona le dice: es que este hombre, esta persona, quien quiera que sea, es extranjero, no es nacional, no es del país, ¿eso sería un insulto para usted? Yo simplemente le devuelvo la pregunta. Entonces, de este texto que encontramos en la Torá vemos que el temor a Hashem es una cosa que debe aprenderse, que aprendas a temer a Hashem tu Dios.
¿Por medio de qué? Por medio de caminar en sus caminos, o sea, por medio de cumplir su Torah. Aquí él puso todas las divisiones, o sea, Moshe Rabbeinu puso todas las divisiones de la perfección del servicio divino que es deseable para cumplir con nuestros deberes hacia Hashem, que son el temor, caminar en sus caminos, amarle íntegramente y observar todos sus mandamientos. El temor a Hashem, para empezar, este es el temor a la grandeza divina, a saber, aquella persona que teme delante de él como alguien teme delante de un rey de carne y hueso. Y si una persona le teme a un rey de carne y hueso, dice el Shulchan Aruch, ¿cuánto y más no deberá temerle al creador de todas las cosas, el rey del universo, bendito Hakadosh Baruj Hu? Y entonces cuando la persona toma conciencia de que está delante de Hashem constantemente y que la presencia divina llena el universo, se experimentará una humildad que se apodera de él por la grandeza delante de la cual está. Y todavía más cuando la persona habla y cuando la persona reza y cuando la persona estudia, siempre debe tener en cuenta que está delante de Hashem bendito. Caminar en sus sendas, esto incluye todos los temas que tienen que ver con rectitud y la corrección del carácter. Esto es lo que nuestros sabios de bendita memoria nos han explicado. Y dice, así como Él es misericordioso, vos también deberías ser misericordioso. Así como Él es piadoso, vos también deberías ser piadoso. Así como Él es paciente, vos también deberías ser paciente, etc. El principio general de todas estas es para que la persona se conduzca a sí mismo en todos los trazos, en todos los rasgos de toda la variedad de sus acciones de acuerdo a lo que es justo y ético, a lo que es moral. Pero esta no es una moral o una ética inventada, sino una moral y una ética que son sancionadas y dirigidas por la Torá. Nuestros sabios de bendita memoria resumen todo esto de la siguiente manera. ¿Cuál es el camino apropiado por el cual la persona debe dirigirse a sí mismo? Esto está en el Tratado de Avot. Todo lo que sea armonioso para aquella persona que lo hace, también debe de ser armonioso para su prójimo. Esto es, aquello que lleva a la meta última del verdadero beneficio mutuo, que es a saber fortalecer la Torá y agregar fraternidad a las relaciones sociales. Shalom Aleichem Adenia. Voy a hacer un paréntesis aquí. Estoy viendo que dice usted qué opina ser judío y sionista van de la mano. Esa es una pregunta muy, muy bonita. Y siempre la hacen. Siempre la hacen. Ya, pero ser sionista es ser católico y ser capitalista o democrático son lo mismo, o socialista o comunista o liberal. Yo pregunto, ¿ser protestante y ser republicano es lo mismo? Porque la mayoría de republicanos son protestantes, entonces seguramente ser protestante y ser republicano es igual. El sionismo, como se entiende hoy día, es una ideología política. El judaísmo no es una ideología política. Aunque en algún momento se toca el judaísmo con el judaísmo, o sea, la religión se toca con la ideología política, se tocan. Y hay judíos sionistas, hay sionistas religiosos. Pero como entendemos el sionismo hoy día es una cosa, una ideología política, tal cual es el socialismo, comunismo, llámese capitalismo, liberalismo, demócrata, qué sé yo. Y el judaísmo es una religión. Y hay judíos que no son sionistas.
Sí, y la mayoría de judíos religiosos, practicantes que simpatizan con el sionismo, inclusive se abstienen tantito de, de identificarse como tales. Exactamente, Israel no representa a los judíos. Yo creo que no tampoco. Israel sí es la patria judía por excelencia. Sí, Israel es la patria judía por excelencia. Entonces, ciertamente para todos los judíos que estamos fuera de Israel, pues lo que sea que... Es que ahí es donde la discusión se pone un poquito interesante, porque la administración del Estado de Israel es una administración como la administración de Costa Rica o de Estados Unidos, es una administración que se interesa en las cuestiones de Estado, no tiene nada que ver con la religión. Ciertamente, la administración del Estado de Israel, por definición, la constitución del Estado de Israel es que Israel es la patria judía, la patria de todos los judíos. Entonces, ahí hay una, ahí hay una implicación religiosa, pero en realidad no debería tocar la ideología política, no debería tocar la religión ni viceversa. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Dice Adenia Santiago, soy sionista por amor a Jerusalén. Sí, de hecho, yo hago mías las palabras de Rabbi Ovadia Yosef de bendita memoria. Yo soy sionista porque yo espero la reconstrucción de Jerusalén, espero el final del exilio y el reinado de nuestro Mesías pronto y a nuestros días. ¿Cuál es el camino apropiado? Entonces, aquello que lleva, esto ya lo leí. Y finalmente vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, tal vez pueda leer un poquito los dos últimos. Amar a Hashem, esto que uno implante en su corazón el amor hacia Hashem, hasta que su alma sea movida totalmente hacia lo que es, hacia lo que a él le place. O sea, uno llega a un nivel de obediencia en el que uno únicamente piensa en cómo causarle placer al Creador. A lo que a él le place, así como su corazón es movido a hacer cosas que le son agradables a su padre y a su madre. Aquí volvemos otra vez a la metáfora del padre y la madre. Así como uno quiere complacer a su padre y a su madre, quedarles bien, hacer que sus padres se sientan orgullosos de uno, así también uno quiere hacer que Hashem adquiera algún tipo de placer, de beneficio, de orgullo, si se puede decir de esta manera, en cómo uno se conduce. Debemos pensar que a Hashem le dolería si no nos comportamos de la manera en la que Él espera de nosotros, porque Él es celoso y siente gran alegría cuando nosotros actuamos en función de la observancia, de la obediencia a su voluntad. Y finalmente la integridad, que el servicio delante del Santo Bendito debe realizarse con pureza de motivación y no con fines ulteriores. Como explicábamos un día de estos, no porque el mandamiento me genera algún beneficio, sino porque es mi deber cumplir con el mandamiento. Es que se hace por el servicio mismo y no por ningún otro motivo más allá del servicio que nos es obligatorio. Esto también incluye que una persona de manera íntegra se dedicará al servicio divino y no como alguien que va de aquí para allá o de allá para acá, que un día sí quiere aprender, que otro día no, que un día sí quiere rezar, otro día no, sino que siempre, aunque su naturaleza se lo impida, él va a querer cumplir con sus deberes, aunque dice no me siento de humor, en realidad eso no va a afectar su obligación de servicio, sino que lo hará de manera habitual, o sea, ya es una conducta de la que no se puede prescindir. Esto es lo que quiere decir el servicio con todo el corazón de manera íntegra. Baruch Hashem, vamos a llegar hasta aquí. Yo creo que ya 1 hora con 25 minutos es más que suficiente. Agradezco a todos los que se han presentado, a todos los que han comentado, a los que empezaron a seguirnos también. Baruch Hashem, Shtabak Shemo, porque pues ustedes van haciendo que nuestra comunidad se haga más grande. No sé, los que están hasta el momento, Rick42W, no sé si Yuda, mi hijo, anda por ahí también, Adenia Santiago, Julia Roxy, Baruch Hashem, Sil,
todos los que han comentado, la verdad, muchas gracias. Besrat Hashem, seguiremos eventualmente, no sé si mañana, yo creo que ya mañana no hay, pero les recuerdo que estamos con el proyecto de Halajá Práctica todos los domingos a las 18:30 hora de Centroamérica. Todos los domingos a las 18:30 hora de Centroamérica tenemos el proyecto de Halajá Práctica. Y pues algo más si se ofrece. De momento llegamos hasta acá. Leit Raot, Besorot Tovot, Yeshuot, Nehamot, Panasat Tova, Kalkala, Rebaja, Haim, Tovim, Refuah Shlema, Briut, Arbe, Bekol Tuv, Aleinu, Veal Kolam Bene Israel. Hasta la próxima. Muchas gracias.